Hola amigues, buenas para todos y bienvenidos a una nueva edición del radio podcast Cimarrón, el podcast del Círculo de Estudios Antiespecistas. En esta ocasión vuelvo con el texto de Animales y Capital de Dinesh Waddiwell, que ya les había traído en una edición anterior del podcast, y lo que quiero ahora es centrarme en dos capítulos que siento que son aportes interesantes para las discusiones que venimos teniendo en el círculo. Recordemos primero el texto en general, que aborda la situación de los demás animales que se encuentran sujetos a la condición de animales para la producción de alimentos, o en su término en inglés, food animals, bajo el modo de producción capitalista global. El texto es un análisis desde la perspectiva marxista del lugar, el rol y la función que los demás animales ocupan dentro de la industria alimentaria en el contexto del capitalismo global. Al ser un análisis desde la perspectiva marxista, está fuertemente centrado en la teoría del valor de Marx. De hecho, el texto está repleto de citas a las que se toma desde una perspectiva crítica. Podríamos decir que trabaja con y contra Marx. Con Marx porque retoma su definición y descripción de la sociedad y modo de producción capitalista como una dinámica de producción de valor a través de la explotación para la reproducción del capital. Y contra Marx porque argumenta que en última instancia Marx reproduce una visión antropocéntrica del mundo, que entre otras cosas no le permite ver a los animales como otra cosa que materias primas o bien capital. De esta forma, Waddiwell busca, desde la teoría marxista, complejizar la visión que se tiene de los animales como parte del proceso productivo en el capitalismo. Retomamos entonces lo que sería la tesis central del autor de todo el libro, que es que los animales destinados a la producción de alimentos pueden y deben ser entendidos de tres formas diferentes de acuerdo a la fase en la que se encuentren dentro del proceso productivo. Así, los demás animales son, en primer lugar, materias primas para la producción de alimentos en el inicio del proceso productivo y por otra parte, culminan siendo mercancías para el consumo humano al final del proceso productivo. Estas dos primeras formas de ver a los animales están en relación directa y sin discusión real con la visión del propio Marx, que el propio Marx tenía de ellos. Hasta aquí nada nuevo. Donde la cosa se complejiza es en poder ver el paso de animales como materia prima hacia mercancías del consumo, es decir, de las dos opciones que ya pusimos. Ya que donde Marx veía que esta transformación era producida exclusivamente por los trabajadores humanos dentro de la industria de los alimentos, es decir, que son los trabajadores humanos los que intervienen a los animales de la misma forma que un carpintero interviene en la madera para transformarla en una silla, agregándole valor. Los animales en esta perspectiva son meros objetos a los que los trabajadores humanos le agregan el valor a través de su intervención y el tiempo de trabajo que le ocupa durante la jornada laboral. Sin embargo, Waddiwell, haciendo eco del famoso ensayo del historiador Jason Hrival, Los animales son parte de la clase trabajadora, afirma que la tercera forma en la que debemos conceptualizar a los demás animales dentro de las industrias de producción de alimentos es como trabajadores. Efectivamente, el autor afirma que no es solo el trabajo humano el que efectúa la transformación de los animales de materias primas a mercancías de consumo, sino que también los animales no humanos hacen un trabajo fundamental, sin el cual la industria misma no podría existir como existe en la actualidad. Aquí es donde podemos ver lo que podríamos entender como una actualización de la teoría marxista, a favor de un descentramiento del sujeto humano para poder reconocer más cabalmente el papel que juegan los animales dentro de la dinámica global capitalista. Los demás animales, va a decir Waddiwell, realizan un trabajo dentro de la industria de los alimentos que debe ser conceptualizado como tal. Lo que sucede es que el trabajo que realizan es por demás diferente al trabajo que realizan los trabajadores humanos en la misma industria, ya que este es un trabajo sobre el propio cuerpo, un trabajo metabólico, va a decir el autor. Es importante notar que Waddiwell no está interesado en preguntarse efectivamente si los animales pueden trabajar desde una perspectiva filosófica abstracta, sino que fuertemente centrado en la teoría del valor, le interesa preguntarse por el rol que ocupan los animales dentro de la producción del valor. Lo que lo lleva a conceptualizar como trabajo la actividad de estos animales, ya que efectivamente producen valor. En las palabras del autor, dice: planteamos una pregunta errónea cuando nos interrogamos: ¿trabajan los animales? En su lugar, la pregunta que debemos formular es algo así como: ¿cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo animal para el capital? Como he señalado anteriormente, plantear esta cuestión nos permite diferenciar de manera útil el trabajo animal en los sistemas alimentarios de las formas de trabajo humano, incluida la esclavitud. Desde esta perspectiva, centrarse en el valor resulta productivo. Los procesos metabólicos, íntimos y vivos pueden ser subsumidos como parte de la producción de capital. Es decir, el metabolismo puede convertirse en trabajo productivo.
En estas formas de producción se recurre a los propios procesos biológicos del cuerpo para generar el producto. En su capítulo sobre el valor, Waddiwell hace una extensa explicación y retoma diferentes autores para argumentar cómo los procesos metabólicos internos son muchas veces captados por la lógica capitalista para generar valor, por lo cual debe ser considerado como trabajo. Esto no solamente ocurre con los demás animales dentro de la industria de los alimentos, sino que también las personas humanas muchas veces ven sus procesos metabólicos como parte de un proceso productivo de valor. Podemos pensar en las profesiones u ocupaciones donde las transformaciones corporales a partir de los trabajos metabólicos son parte del trabajo, como en el caso de los atletas y los actores, así como también el caso que más se desarrolla en el texto por su carácter tanto polémico, por su relación con el patriarcado, como también por su estrecha relación con lo que le sucede a los demás animales en la industria de los alimentos. Estamos hablando de la subrogación de vientres con fines de lucro o también llamada vientres de alquiler. Por supuesto que el tema da para uno o varios episodios de este podcast abocados solo a esto, pero lo que queremos resaltar aquí es que en la práctica del alquiler de vientres, es decir, el método de reproducción asistida en el cual una mujer o persona gestante acepta llevar un embarazo en su útero para entregar el bebé al nacer a otra persona o pareja a cambio de un pago, constituye una forma clara de trabajo metabólico. Es exactamente este mismo trabajo, aunque no el único, el que los animales deben realizar en la industria de los alimentos para que exista y genere valor. En otras palabras, no hay reproducción del capital en la industria de los alimentos si no se forzara a los animales a realizar ese trabajo metabólico para reproducirse, crecer, engordar, etc. Ahora bien, vayamos ahora a la relación que tienen estas discusiones, es decir, a darle importancia a los animales como trabajadores, con su implicancia en la práctica. Y es que decidimos desde el Círculo traerles este texto y discusiones porque nos ayudan a contextualizar un tema del que también hemos dedicado un episodio del podcast, que es el transporte de animales vivos destinados al consumo. Para más información pueden escuchar el episodio Barcos de la Muerte, en el que relatamos la polémica actual en la que el gobierno de Javier Milei en Argentina pretende levantar la prohibición del transporte interoceánico de animales vivos destinados a consumo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que discutimos sobre el texto de Waddiwell? Pues que nos ayude a entender mejor por qué se da este conflicto. Es decir, por qué hay interés de levantar la prohibición sobre esta práctica que es profundamente cruel y que constituye el traslado de animales vivos de a cientos y miles por enormes distancias y en condiciones de vida infernales. La respuesta está justamente en que resulta beneficioso monetariamente para las empresas. Es más barato. Y así, Waddiwell se pregunta, ¿por qué el transporte de animales vivos resulta más barato y sencillo que el transporte refrigerado necesario para el comercio de canales a larga distancia? Al menos una respuesta es la siguiente. Los sistemas de refrigeración a escala industrial requeridos para el transporte de animales sacrificados, adecuados para preservar la integridad del producto dentro de una cadena de valor, son costosos. La rentabilidad de poder refrigerar la carne de manera constante para su transporte depende de la existencia de un mercado de destino capaz de aprovechar eficazmente el valor de la carne refrigerada. Por consiguiente, en destinos que carecen de capacidad de refrigeración efectiva o en mercados cuya infraestructura de transporte interno no permite el traslado de productos refrigerados, el transporte de animales vivos se convierte en una opción económicamente más viable, comercializable. Sin embargo, esta perspectiva considera que la cadena de valor está impulsada simplemente por las tecnologías disponibles. Si, en cambio, nos centramos en la mano de obra, podemos completar el panorama, ya que el trabajo, tanto humano como animal, genera oportunidades de creación de valor que, en última instancia, determinan la estructura de las cadenas de valor. En términos sencillos, el valor de uso de la mano de obra humana es un factor determinante, clave en la estructura de las cadenas de valor de la industria cárnica, al igual que en cualquier otra industria. El transporte de animales vivos no sería posible si una fuerza laboral dispuesta a realizar la ardua tarea de trasladar animales vivos de una etapa a la otra de la cadena de valor. Si el coste de la mano de obra empleada en el transporte de animales vivos fuera comparativamente elevado, ello afectaría a la viabilidad de dicha movilidad, convirtiendo tal vez a la carne refrigerada en una opción más viable para la cadena de suministro, e influyendo posiblemente en decisiones de inversión como la creación de capacidad de refrigeración en los destinos. Del mismo modo, y esta es una observación crucial, la capacidad de los países de destino para sacrificar animales de manera eficiente determinará la viabilidad del negocio de transporte de animales vivos.
Los costes de mano de obra asociados al sacrificio y al procesamiento serán uno de los principales factores económicos que determinarán la capacidad relativa de un destino para recibir a los animales vivos. Si los costes de mano de obra en los mataderos del mercado de destino son elevados, ello repercutirá fundamentalmente en la economía de la demanda de animales vivos. Dice el autor: cabe destacar que el valor de la mercancía animal depende de una aptitud para la valorización en las siguientes fases de producción. Esto significa que el sufrimiento infligido a los animales, ya sea que no cause lesiones o que éstas resulten irrelevantes para la valorización en la etapa posterior, puede asumirse como parte integrante del proceso de transporte. Por ejemplo, Cliff Phillips estima que entre el 5 y el 10% de los animales transportados por vía marítima padecen conjuntivitis, una dolorosa irritación ocular causada por el polvo que se desprende del pienso, o sea, el alimento. Una solución a este problema sería suministrar un pienso de mayor calidad que no se desintegre con tanta facilidad. Sin embargo, no existe ningún incentivo económico para ello. La conjuntivitis no afecta el valor final de la mercancía y por tanto el sufrimiento de los animales resulta irrelevante para la cadena de valor. Esta es, naturalmente, la razón por la que carecen de sentido las constantes afirmaciones de la industria ganadera sobre su supuesto interés en el bienestar animal. A los productores solo les preocupa el bienestar de los animales cuando éste tiene un impacto tangible en la cadena de valor. Cuando evitar el sufrimiento, las lesiones o la muerte no repercuten en los sistemas de valor, por ejemplo, cuando la economía del transporte de animales vivos tolera la muerte de un gran número de ejemplares durante la travesía sin comprometer excesivamente los beneficios, como pasa en los barcos de la muerte, ni los productores ni los transportistas muestran interés alguno por el bienestar animal. Del mismo modo, si los animales sufren lesiones durante el trayecto que no comprometen el valor de la mercancía en el destino, dichas lesiones resultan irrelevantes para el proceso de la cadena de valor y no existe ningún incentivo para prevenirlas. Ahí termina la cita y acá termina también el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado, que les haya contribuido. Sé que la teoría marxista y su explicación sobre la teoría del valor puede resultar un poco densa. Intentamos hacerlo lo más amena posible, dentro de las limitaciones que el propio texto presenta. También queríamos ser fieles a lo que el texto representaba. Y también reconozco que se abrieron muchas puertas que quedarán para próximas ediciones del podcast, en las que podamos abordarlas como corresponde. Por lo pronto, dejen sus comentarios sobre cuáles de estas temáticas les gustaría que ampliemos. Y eso es todo por ahora. Yo soy Fran, síganos en las redes del Círculo de Estudios Antiespecista, pónganle like al video y será hasta la próxima.